respecto a lo siguiente. Hemos dicho que esta es la vía normal de la vía digestiva, boca, el polo alimenticio pasa a la bucofaringe, laringofaringe, esófago, estómago. Esa es la vía normal. Sin embargo, los alimentos también anatómicamente pueden pasar por la cavidad nasal. Normalmente no, por supuesto, pero se puede poner en los pacientes. Imagínense un paciente que esté intubado con un tubo endotraqueal, tiene ocupada la boca, ese paciente está en cuidados intensivos, está recibiendo respiración artificial por la boca mediante el tubo endotraqueal, y entonces se le puede poner una sonda nasogástrica, nariz, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, esófago, estómago. Y mediante la sonda nasogástrica se le puede alimentar mientras el paciente esté en coma inducido. Alimentos, por supuesto, líquidos, ricos en proteínas, carbohidratos, grasas, y uno lo pasa al estómago. Entonces vean cómo se puede pasar alimentos por la nariz. La anatomía lo permite, como también la anatomía permite que nosotros podemos respirar por la boca, ¿cierto? Normalmente respiramos por la nariz, pero también lo podemos hacer por la boca, y podemos hacerlo con los dos al mismo tiempo. Pero muchas veces puede haber obstrucción de las vías respiratorias por X motivos, como por ejemplo cuando se opera nariz, el otorrino les pone, ¿no?, un taponamiento nasal y le dice, bueno, durante un par de días tienes que respirar por la boca. Y sí, se puede obviamente respirar por la boca. Todo ello se debe a la anatomía, ¿no?, y a la bucofaringe, como digo, que es un punto, que es una parte de la anatomía que permite pasar tanto el bolo alimenticio como, ¿no?, aire para respirar. Bien, entonces hay que tener en cuenta esta parte de la anatomía y sus peculiaridades para pasar sonda nasogástrica, y también van a ver ustedes para aplicaciones clínicas que vamos a hacer al final de esta clase. Este es un dibujo esquemático y este es un dibujo real, mucho más realista, donde puede verse la cavidad nasal, ¿no? Puede verse aquí la nasofaringe, donde está la trompa faringotimpánica, el paladar, que tiene dos partes, paladar duro, el que tiene esqueleto óseo, y paladar blando, no tiene esqueleto. La boca, que está ocupada por la lengua, el istmo de las fauces, que la comunica con la bucofaringe, la laringe con esqueleto cartilaginoso y la laringofaringe. Esta es una vista anterior de la faringe. Estamos viendo toda la faringe, pero por atrás. Y es por eso que podemos ver las coanas. Las coanas son las aberturas que comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. A través de ellas podemos ver los cornetes nasales superior, medio e inferior. Y también el tabique nasal. La palabra tabique significa pared delgada. El tabique nasal divide entonces la cavidad nasal en dos fosas nasales. A los costados y ya en la nasofaringe puede verse el orificio de la trompa faringotimpánica, limitada hacia arriba por la elevación tubaria llamada también toro. Aquí tenemos un poquito más abajo el velo del paladar. El velo del paladar es lo mismo que paladar blando. Son sinónimos.
Este es el paladar blando, que es sinónimo de velo del paladar. Este es paladar blando, que termina en la úvula o campanilla. Observen, todo este orificio se llama istmo de las fauces, que comunica la boca con la bucofaringe. Aquí tenemos las amígdalas palatinas. Más abajo tenemos lo que ya hemos estudiado, el aditus laringio o abertura superior de la laringe. Hemos visto cómo está conformada. Donde está apuntando acá sería el vestíbulo de la laringe. Más hacia abajo estamos viendo el receso piriforme, ¿no? Que es una hendidura que queda entre la pared lateral o la pared posterior y lateral de la laringe con las paredes laterales de la faringe, receso piriforme. El receso piriforme que está acá y la vallécula que está acá son puntos en donde generalmente pueden quedar pequeños cuerpos extraños durante la deglución, como espinas de pescado, que después hay que saber retirar, que gran parte de su estructura está formado por músculos, tiene forma de embudo. Nosotros podemos dibujar un embudo ancho por arriba, angosto por abajo. Y esto se continúa con el esófago. Aquí, en el momento en que se continúa, coincide con una línea. Recuerden ustedes que la laringe termina en el borde inferior del cartílago cricoides. Si nosotros prolongamos esa línea imaginaria del borde inferior del cartílago cricoides hacia atrás, ¿no? Ese mismo plano, esa misma línea, va a limitar la laringofaringe del esófago. Y esto está en el cuerpo vertebral C6. Entonces, este es el límite entre la faringe y el esófago. Pero observen que la faringe tiene forma de embudo y a eso se dice infundibuliforme, porque infundíbulo es sinónimo de embudo, tiene forma de embudo. Es por eso también que un cuerpo extraño deglutido, ahora vamos a ver más adelante cómo un niño es capaz de deglutir una moneda, que si el cuerpo extraño es pequeñito va a pasar al esófago, va a llegar al estómago y puede ser expulsado por las vías digestivas. Pero a veces el cuerpo extraño, si es grande, se va a quedar justamente acá, en la parte más baja de este embudo. Entonces, un primer concepto es que la faringe tiene forma de embudo. Vamos a nuevamente dibujar el embudo para ver en este caso los músculos de la faringe. Si esta es la faringe, nuevamente apelamos a la clasificación para entender en este caso los músculos de la faringe. Tenemos 3 músculos externos circulares: constrictor superior, medio e inferior. Como son circulares, sería el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Este es un esquema muy elemental, pero nos sirve para entender por qué se clasifican así. Y los músculos internos longitudinales son los que vienen sus fibras de manera longitudinal. Por eso se llaman longitudinales. Son el palatofaringio, cuyas fibras van del paladar a la faringe, estilofaringio, de la apófisis estiloides a la faringe, y salpingofaringio, ¿no? De la trompa faringotimpánica a la faringe. Entonces, ya sabemos por qué se llaman músculos externos circulares y los otros son internos longitudinales.
Ahora observen lo siguiente. Todos los músculos de la faringe, todos los músculos de la faringe están inervados por el nervio vago, a excepción del estilofaringio. Recuerden ustedes cuando hemos estudiado nervios de trayecto cervical al nervio glosofaringio, noveno paracraneal, inerva solo el estilofaringio. De los 6, solamente el estilofaringio es inervado por el glosofaringio. Los otros 5 son inervados por el nervio vago. Así de sencillo, ¿ya? Ahora acá nos dice todos los músculos de la faringe, aquí está, excepto el estilofaringio, están inervados por el vago. Pero acá nos adornan y dice por la rama faríngea del vago a través del plexo faríngeo. Bueno, vamos a ver qué es esto y qué es esto. Pero eso no quita que el nervio vago finalmente dé inervación motora a todos los músculos de la faringe, a excepción del estilofaringio. Es por eso que aquí el estilofaringio lo hemos marcado de color rojo. Más abajo viene otro concepto que dice el plexo faríngeo se sitúa en su mayor parte sobre el constrictor medio. Eso lo vamos a ver. Aquí tenemos algunos músculos, constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Estos 3 músculos son los externos circulares. Los 3, esta es una vista posterior. Los 3 están insertándose por detrás en esta estructura media que se llama rafe faríngeo. Es como un tendoncito al centro que comienza en el tubérculo faríngeo que está en la base del occipital y termina en la cara posterior del esófago. Rafe faríngeo. Punto común de inserción de los 3 constrictores. Otra característica de los constrictores es que se dice están traslapados. Traslape significa que el constrictor inferior envuelve parcialmente al medio y el medio envuelve parcialmente al superior, como si pusiéramos un macetero pequeño sobre otro intermedio y un macetero más grande. Luego aquí tenemos un músculo longitudinal interno que es el estilofaringio. Conocemos el músculo estiloioideo. Este es estilofaringio que va de la apófisis estiloides a la faringe. Aquí se pierde entre los constrictores superior y medio y sus fibras se pierden en las paredes de la faringe. Otra imagen en donde pueden verse todos los músculos de la faringe. Constrictores superior, medio, inferior, longitudinales. Estilo faríngeo. Salpingo faríngeo. Aquí tenemos la trompa faringotimpánica. Esta es la parte cartilaginosa de esta trompa faringotimpánica que comunica la nasofaringe con el oído medio. Aquí comienza el salpingo faríngeo. La palabra salpingo significa trompa. De la trompa a las paredes de la faringe. Palatofaringio, del paladar. Aquí hay una estructura que se llama el paladar tiene una poneurosis, ¿no? Una poneurosis palatina. Allí comienza y también termina en las paredes de la faringe. Entonces tenemos estilofaringio, salpingofaringio y palatofaringio. Todos inervados por el nervio vago, a excepción del estilofaringio, que es inervado por el glosofaringio, noveno par craneal. Vamos a hacer una visión genérica, ¿no?, de los orígenes del constrictor superior
constrictor superior, constrictor medio y las dos porciones del constrictor inferior, constrictor inferior. Estos tienen dos porciones, una porción tirofaringea y cricofaringea. El constrictor superior. También aquí conviene hacer un pequeño dibujo semiesquemático. Esto sería el istmo de las fauces, y las inserciones del constrictor superior van a cerrar el istmo de las fauces, ¿no? Hacia abajo, así. Entonces no es tanto un embudo con una boca superior, sino, en todo caso sí, porque acá estaría abierto, ¿no? Está comunicándose con la nasofaringe. Pues bien, aquí está el constrictor superior. Lo interesante de este esquema que estoy haciendo es para poder entender que todo esto tiene que estar obviamente cerrado por los orígenes del constrictor superior. Es por eso que el constrictor superior tiene un origen amplio, tiene una porción perigofaringea, bucofaringea, milofaringea, glosofaringea. Pterigofaringea porque se origina en la apófisis pterigoides del esfenoides. Bucofaringea porque viene de las paredes laterales de la boca, como si fuera la continuación hacia atrás del buccinador, que es otro músculo de la cara. Milofaringea porque comienza en la línea miloioidea de la cara interna del cuerpo del maxilar. Glosofaringea porque viene de la parte inferior de la lengua. ¿Ven? Entonces, todas estas porciones están rodeando el istmo de las fauces para que el bolo alimenticio obviamente ingrese al embudo. Luego tenemos el constrictor medio que se origina en el asta mayor del ioides y en la parte baja del ligamento estiloioideo. Y finalmente, el constrictor inferior, que tiene dos porciones. Una porción que comienza en el cartílago tiroides y otra porción que comienza en el cartílago cricoides. Entonces será la porción tirofaringea y la porción cricofaringea. Entonces hemos visto los orígenes o inserciones proximales, ¿no? De el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Irrigación de la faringe. Entonces aquí tenemos, para poder esquematizar, tenemos ramas de la carótida externa y ramas de la subclavia. ¿Qué ramas de la carótida externa van a irrigar a la faringe? La arteria faringe ascendente. Acá tenemos arteria faringe ascendente, que es rama de la carótida externa. Las ramas tonsilar y palatina de la arteria facial. Aquí está la arteria facial. Rama tonsilar y palatina de la arteria facial. Esta es la arteria facial. Ramas de la arteria maxilar interna y lingual. Esta es la maxilar interna, rama faríngea. Y también ramas de la arteria lingual. Acá vamos la arteria lingual. Esta es la arteria lingual. Está dando ramas para el constrictor medio. También ramas de la subclavia. Acá tenemos la subclavia, el tronco tirocervical, cuya rama es la tiroidea inferior, y de la tiroidea inferior da ramas faríngeas. Ramas faríngeas de la tiroidea inferior. Esa es la irrigación de la faringe.
Luego acá tenemos el drenaje venoso. El drenaje venoso principalmente se va al plexo pterigoideo, que es una red de venitas que está en la región submaxilar. No es submaxilar, esta es la región cigomática, esta parte de acá, o temporal inferior, esta parte de acá. Luego, mediante la vena retromandibular, va a terminar en la tiroidea, en la yugular externa, y otras ramas terminan en la yugular interna. Acá pueden juntarse 3 venas, formando lo que se llama el tronco yúgulo, no, el tronco sería tirolingofacial. Se junta la arteria tiroidea inferior lingual y facial. En este caso está separada, también drena la tiroidea superior, vena tiroidea superior, que también drena en la yugular interna. Parece que abarca un poquito más. Plexo faríngeo. Está formado por fibras que vienen del glosofaringio, vienen ramas del nervio vago, del nervio faríngeo principalmente vienen ramas sensitivas y del nervio vago motoras, plexo faríngeo. Y también vienen fibras simpáticas del tronco simpático cervical. Y del plexo faríngeo recién salen las ramas, por ejemplo, del nervio vago, para dar inervación motora a todos los músculos de la faringe, a excepción del estilofaringio, que es inervado por el glosofaringio. Ahora, respecto a la inervación sensitiva, ¿no? Podemos decir que toda la inervación sensitiva de la bucofaringe y de la laringofaringe, ¿no? Es a través del plexo faríngeo, lo inerva el plexo faríngeo, es decir, está inervado por el glosofaringio y por el vago. La nasofaringe está inervada no por el nervio vago ni por el glosofaringio, sino está inervado por el nervio maxilar superior, segunda rama del trigémino. Esta imagen la hemos visto anteriormente para recordar los 5 tipos de ramas que tiene el nervio glosofaríngeo. Por ejemplo, tiene sensitivo general de la mucosa para la faringe, amígdala palatina, tercio posterior de la lengua, incluso la trompa auditiva y oído medio. Sensitivo para el semicorpúsculo carotídeo. Motor exclusivo para el estilofaringio. Secreto motor para la parótida y gustativa para el tercio posterior de la lengua. El plexo faríngeo es una red de fibras nerviosas que inervan a la mayor parte del paladar y la faringe. Sensitivas, ¿eh? El plexo faríngeo proporciona inervación sensitiva de la orofaringe y la laringofaringe. No para la nasofaringe. Aquí, por ejemplo, podríamos repasar las fibras parasimpáticas que están en puntitos. Aquí está. Tiene su origen real en el bulbo raquídeo. Salen a través de este nervio. Luego pasan por estos nervios a través del tímpano. Inervan. Bueno, vamos a hablar solamente de parasimpático. Parasimpático pasa por el plexo faríngeo, plexo timpánico, y llegan al ganglio óptico, que está anexado
nervio maxilar inferior, tercera rama del trigémino. Luego se continúa luego de la sinapsis por el nervio auriculotemporal y termina dando inervación secretomotora parasimpática a la glándula parótida. Lo vamos a volver a ver cuando estudiemos cabeza. Y hemos visto la inervación sensitiva de este nervio que da inervación al paladar, aparte de la trompa auditiva, paladar blando, a la faringe, a toda la faringe, gran parte de la faringe, amígdala palatina y tercio posterior de la lengua. También hay una rama que está yendo al seno y corpúsculo carotídeo, una rama motora para el estilo faríngeo. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Aquí creo que falta también la tiroidea superior, creo que falta en la imagen anterior también la tiroidea superior. Es decir, fíjense, la carótida externa irriga la faringe mediante sus ramas. Faringe ascendente, ramas de la facial, de la lingual, también de la maxilar interna, tiroidea superior, y ramas de la subclave mediante la tiroidea inferior. La inervación de la faringe, una ramita del glosofaringio para el estilofaringio, el resto es es medio vago. También hay una ramita que participa en la inervación del constrictor inferior, que es una ramita de la rama externa del laringio superior. Aquí está como rama inferior, pero en verdad este autor le llama así, rama inferior. Es la rama externa del laringio superior. Recuerden ustedes que inerva solamente el cricotiroideo, pero le da una ramita al constrictor inferior. Vamos a hablar un poco de la glándula tiroides. Hemos visto la intervención quirúrgica muy interesante de la extirpación de la glándula tiroides. Esta es una glándula en forma de mariposa que está situado pues en la parte por delante del cricoides y de los primeros anillos traqueales. Tiene dos lóbulos unidos por esta estructura central que se llama istmo. Aquí podemos ver que si queremos hacer traqueostomía en los segundo, tercer anillos traqueales, tenemos que mejor cortar, como nos recomiendan, cortar el istmo para una mejor exposición. La glándula tiroides, que pesa entre 25 a 30 gramos, está rodeado por una cápsula fibrosa que manda tabiques y los subdivide en pequeños folículos tiroideos. Esta glándula elabora una hormona que se llama la hormona tiroidea, que es la que regula el metabolismo de todos los órganos de la economía peruana, de la economía humana, ¿no? Entonces, cuando se enferma la tiroides puede ocurrir dos eventualidades. O hay exceso en la formación de la hormona tiroidea o hay deficiencia, lo que puede causar hipertiroidismo en un caso o hipotiroidismo en otro caso. Otra enfermedad relativamente frecuente es el cáncer de tiroides, cuyo tratamiento quirúrgico acabamos de ver en el video. La tiroides pues está relacionada con el bancarotidio y hacia adelante con el cartílago cricoides y con la tráquea. Y por detrás tiene una importante relación con los nervios recurrentes laringeos.
El riego sanguíneo de la glándula tiroides. Nuevamente apelamos a reglas mnemotécnicas. La glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior, y está drenada por las venas tiroidea superior, media e inferior. Pero vamos a ver de dónde vienen y a dónde van. Como sabemos, la arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical. A esta arteria también se le llama tiro bicérvico escapular y es rama de la subclavia. Como vemos acá, la tiroidea superior ingresa por su polo superior del lóbulo y termina anastomosándose con las otras ramas. Ahora vean, la tiroidea media, la arteria tiroidea media, es una rama inconstante, inconstante. Eso significa que no siempre está presente. Cuando está presente es rama del tronco brachiocefálico. Las venas tiroidea superior y tiroidea media drenan en la yugular interna. Las venas tiroideas inferiores, derecha e izquierda, drenan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. A veces, la vena tiroidea del lado derecho puede drenar en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esta es la cara posterior de las glándulas tiroides, como podemos ver, íntimamente relacionado con los nervios laringeos recurrentes. Durante la extirpación de la glándula tiroides hay que tener mucho cuidado para preservar este nervio, pues su lesión puede causar parálisis de las cuerdas vocales, produciéndose disfonía. Aquí también podemos observar las glándulas paratiroides, ¿no? que tienen una forma como de lenteja de apenas unos 6 milímetros de diámetro, se encuentran en número de 3 a 6 en la cara posterior de la glándula tiroides. Fabrican la paratohormona, hormona imprescindible para la vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en preservarla en caso de tiroidectomía. La paratormona regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Una imagen que resume lo que estamos aprendiendo, más es como para practicar. Ven la forma infundibuliforme de la faringe, constrictor superior, medio, inferior, el ratefaringio, la unión entre la faringe y el esófago, las glándulas tiroides, las paratiroides. El nervio vago siempre acompaña a la yugular interna y a la carótida formando el pancarotidio, que está relacionado también con las glándulas tiroides. La ramita nervio laríngeo superior con sus dos ramas y el laríngeo inferior. Los nervios laríngeo inferiores son las ramas terminales de los laringios recurrentes. El derecho que pasa por debajo de la arteria subclavia y el izquierdo por debajo del callado de la aorta. En esta imagen de la tiroidectomía estamos viendo, ¿no? Un pequeño, aquí es una paratiroides. Bueno, vamos a hablar de casos clínicos cuya aplicación es hasta que un objeto esté en la boca y el niño lo va a deglutir, lo va a aspirar, peligroso. Nunca, además, dar objetos pequeños a los niños. Nunca juguetes pequeños, siempre juguetes grandes. No los va a poder deglutir, pues, un juguete grande.
Pero a veces los niños, como en este caso, esto es la radiografía de un niño en el hospital, en la emergencia del Hospital Carrión, no, el niño está jugando con la moneda en la boca, pero el niño que tiene la moneda en la boca está saltando, está jugando, está dándose volatines. Y en un momento determinado, accidentalmente deglute el cuerpo extraño, como acá, y hemos dicho que en este caso la faringe, como es un embudo, en la parte más inferior de la faringe, se atasca el cuerpo extraño. Obviamente, si es un cuerpo extraño pequeño, este va a seguir mediante el esófago hasta el estómago, pero si es grande, se queda acá. Pero ¿qué ocurre con esto, no? Aquí no obstruye las vías respiratorias. El niño puede estar llorando de dolor o puede estar tranquilo. La más intranquila es la mamá. Y uno le pregunta, ¿y desde cuándo está así? No, doctor, hará media hora, una hora, algo se ha atragantado, se ha pasado, dice. Pero el niño está respirando. ¿Por qué? Porque este cuerpo extraño está en la laringofaringe, es decir, ya está más abajo del habitus laríngeo. No hay peligro, este niño está respirando. Por supuesto que si no se saca en 10, 12 horas van a haber complicaciones. Se va a edematizar la tráquea y hasta se puede perforar, perdón, se puede edematizar el esófago y hasta lo puede perforar. Hay que sacarlo mediante diferentes técnicas. Cosa muy diferente es un cuerpo extraño en la laringe. Este ha entrado ya no a la vía digestiva, sino está en la laringe. Aquí está obstruyendo la vía respiratoria. Y tenemos 3 minutos para sacar esto de acá. Pero ustedes dirán, ¿cómo va a llegar esto acá? Porque si este cuerpo extraño está en la boca, si está en la boca, y el paciente lo deglute, no tiene por qué pasar a la laringe. Este se va a ir hacia la laringofaringe. Pero, pero, también ocurre que este cuerpo está, recuerden ustedes que también podemos respirar por la boca. Entonces, para que esto ingrese a la laringe, no tiene que ser deglutido, sino aspirado. ¿Ve? Aspirado. Y ustedes dirán, ahí estamos en la aspiración accidental de cuerpo extraño. ¿Cómo llega este cuerpo extraño acá? La única manera que me explico es aspirar algo que esté en la boca. Ahora, si el cuerpo extraño es grande, va a cerrar la laringe y va a cerrar la vía respiratoria. Tenemos 3 minutos para sacar esto de acá. Si es más pequeño, va a seguir progresando. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña moneda en la laringe. Ha sido aspirado. Pero para suerte de este niño, esto no tiene forma esférica. Y por lo tanto pasa aire por ambos lados de la moneda. Y puede darnos tiempo para actuar, ¿no? Si el cuerpo extraño es más pequeño, todavía puede cerrar la tráquea. Y también tenemos 3 minutos para sacar esto de la tráquea. Y si es más pequeño todavía, ya va a ingresar al árbol bronquial. Generalmente se va al lado derecho porque el bronquio principal pulmonar derecho es más grueso, más corto y además es más vertical. Y entonces puede irse al bronquio principal y si es más pequeño todavía puede ir a los segmentos bronquiales, de donde se pueden retirar mediante broncoscopía. Podría hacerse una cricotirotomía, pero no creo que en 3 minutos podamos hacerlo, quizás sí, quizás no. Hay otra técnica mucho más interesante que es la maniobra de Heimlich, que la vamos
a recordar ahora. Pero la tricotilotomía es una alternativa siempre y cuando sepamos hacerla y tengamos los medios. Además lo tiene que hacer el médico. En cambio, la maniobra de Heimlich lo puede hacer cualquier ciudadano. Esa es la cricotilotomía y el retiro de cuerpos extraños del árbol bronquial mediante la broncoscopía. También con la laringoscopía directa pueden retirarse cuerpos extraños pequeños que han podido quedarse, como dijimos, en la valécula o en el seno piriforme. En ambos casos, el paciente debe estar anestesiado, dormido. Acá se está retirando un cuerpo extraño de la tráquea. Atragantamiento. Vamos a ver el atragantamiento y la maniobra de Heimlich. Atragantamiento por cuerpo extraño. En el atragantamiento vamos a ver el anterior dibujo para darnos cuenta. En el atragantamiento, lo que se va a obstruir es la bucofaringe. Acá. El caso típico es una persona, generalmente mayor de edad, adulta. Yo lo he leído, seguramente ustedes también en correo. Dice, ¿no? Alguien muere en una yunza bruscamente. ¿Por qué? Una persona, el caso es típico, una persona, digamos, de 50, 60 años, se va a una fiesta, un cortamonte, una yunza, qué sé yo, aquí en el Valle del Mantaro. ¿Qué hacemos en una fiesta? Tomamos abundante licor. A las 3, 4 de la tarde estamos entusiasmados y hablando hasta por los codos. A eso de las 5 de la tarde nos da hambre, ¿no es cierto? Y a esa hora aparecen las vianderas con su chicharrón colorado, con picante cuy, etc. Entonces se comete el error de hablar al mismo tiempo, comer al mismo tiempo. Entonces la gente de edad a veces no tiene buena dentadura y la carne es dura y no puede masticar bien esto. Mientras habla, come y se ríe, en un momento determinado intenta deglutir este cuerpo extraño, esta carne, intenta deglutir y se le queda en la bucofaringe. Atragantamiento. En este caso, estamos cerrando la vía respiratoria, porque recuerden que la bucofaringe sirve para la vía respiratoria. El aire en este caso no puede entrar ni por la nariz ni por la boca. Atragantamiento. ¿Ven? Estamos entonces en este caso. Vamos a repasar. Cuando el niño lo deglute accidentalmente, aquí está en la vía digestiva, no hay peligro de muerte súbita. En el espasmo laringio hemos dicho que no, solamente se atoró con saliva. En la aspiración accidental tenemos